Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión principal de la Iglesia Fuego Vivo. Es un gran privilegio para cada uno de los miembros de la Iglesia poder conectarse contigo, reconociendo que vos sos una persona valiosa e importante para nuestro amado Dios. Independientemente de lo que creas, independientemente de lo que sientas, independientemente de lo que creas que te merezcas, vos sos la hija, el hijo amado de Dios y sos una persona extremadamente valiosa. La palabra de Dios nos dice que tanto te amó Dios que entregó la vida de su Hijo Jesucristo para para poder hacer que vos tengas una vida y una vida en abundancia, como dice el libro de Juan 10:10. Mi hermano, mi hermana, quiero que te honres vos mismo, quiero que entiendas que sos una persona demasiado valioso. Y cierto, puedes tener errores, puedes tener faltas, puedes tener equivocaciones, puedes estar pasando por una situación difícil, parece que no tiene salida tal vez, pero la palabra de Dios dice que Dios nos está perfeccionando. Es un proceso lo que estamos viviendo. Y en un proceso uno de repente avanza y uno de repente se estanca o a veces incluso retrocede. Pero eso es momentáneo porque el avance es constante. Y quiero decirte que así como la palabra de Dios nos dice que Él nos está perfeccionando, implica que finalmente Él nos perfeccionará del todo. Llegará un momento en el cual vos sos verdaderamente perfecto. Llegará un momento en el cual vos mirarás hacia atrás y recordarás esta situación, este problema, este momento como algo anecdótico, porque Dios, porque Jesús ya pagó la solución a tu problema, a tu dificultad y a tu error. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y quiero compartir contigo esta oración entregándole al Espíritu Santo el control de esta reunión. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día, gracias por un domingo más que tenemos la posibilidad de honrarte, de glorificarte de manera virtual. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes, por sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas veces nosotros dudamos de nosotros mismos. Uf, eso es duro. Y cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, ¿verdad? Eso nos juega en contra, por llamarle de alguna manera. Es un perjuicio, una situación indeseable para nosotros. La realidad es que muchas veces otros confían mucho más en nosotros que nosotros mismos, vale la redundancia. Es decir, o hay personas que creen en nosotros y de repente nosotros no creemos o dudamos. Yo te quiero contar una anécdota, ¿verdad? En el año 1995 yo tenía, no sé, casi 20 años, ¿verdad? Tenía 19. Yo practicaba esgrima, llegué a ser el campeón nacional por varios años, ¿verdad? Y estábamos en Uruguay, estábamos en un momento altísimo, ¿verdad? Deportivamente hablando, y yo era el capitán del equipo, ¿verdad? Y por primera vez teníamos la posibilidad de ganar una medalla sudamericana. Eh, Era un torneo de equipos, representábamos a Paraguay, lo que sí que en una extraordinaria gestión de nosotros llegamos a al último asalto, como nosotros le llamamos, al último combate, ¿verdad? Con una ventaja sobre Argentina. Terminamos 40-38 y definía el, el número uno, ¿verdad? Tanto el número uno de Argentina como el número uno de Paraguay, ¿verdad? Al número uno de Argentina yo ya la había ganado en individuales, ya la había ganado en otros torneos, ¿verdad? Prácticamente era pan comido. Yo tenía que llegar a 45, ¿verdad? Yo me acuerdo que todos mis compañeros venían acá, dale, 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 Marcelo, vamos a ganar. Me recuerdo que el presidente de la federación me decía, dale, dale. Y yo estaba blanco. Bueno, entonces todos me decían, sí, no hay problema, vamos a ganar. O sea, básicamente no había
inconvenientes en poder llegar a 45 y traer la primera medalla sudamericana para nuestro país, ¿verdad? Era prácticamente un hecho. Lo que sí que me puse y literalmente no existí. Perdimos 45-40, ¿verdad? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque yo no tuve la confianza necesaria en mí para poder ganar y poder lograr el objetivo. Me preparé años, me preparé madrugadas, me preparé momentos difíciles, lesiones, procesos de recuperación. Me preparé para ese momento y en el momento en el que estaba, me creí que era indigno de poder llegar a obtener esa medalla. Tenía la, como me decís, tenía la capacidad, me sobraba la capacidad. Pero lastimosamente, ¿verdad? Yo no creí en mí mismo. Y si yo te cuento esto, mi hermano, es porque verdaderamente así pasa muchas veces espiritualmente. Hay gente que no, que duda de sí mismo. Hay gente que no cree en sí mismo. Hay gente que no nos sentimos valiosos ni importantes ni trascendentales en el reino de los cielos. Muchas veces creemos que no nos merecemos nada en el reino de los cielos porque no somos lo suficientemente dignos de ser bendecidos por parte de Dios. Muchas veces creemos que ¿por qué Dios me tendría que bendecir a mí? Si soy una mala persona, si soy una persona que no lee, soy una persona que no ora, soy una persona... mil excusas, mil pensamientos podemos llegar a tener, ¿verdad? Pero independientemente de lo que nosotros lleguemos a tener, lo más grave es que nosotros no confiemos que somos dignos de la bendición de Dios. ¿Sabes por qué te digo, mi hermano? Porque Jesús pagó un precio extraordinariamente duro, pesado, inigualable. Es más, entregó, dice la palabra, hasta la última gota de su sangre. Él estuvo desfigurado, él estuvo lacerado, pasó horrores. Otra vez estaba siendo crucificado, vergüenza. ¿Sabes por qué lo hizo? Para darme a mí y darte a vos una posibilidad de tener un futuro, de darnos la posibilidad de tener verdaderamente una vida eterna, una vida en abundancia. Sí, vos me podés decir, sí, eso es para cuando yo me muera. Sí, cuando vos te mueras y también aquí, porque Dios te quiere bendecir y te bendice, pero no por lo que vos hagas, no por lo que vos logres, porque si no sería una cuestión de carne, estaríamos sujetos a la ley. Dios nos bendice por quien es Él y porque nosotros creemos verdaderamente en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos nuevas criaturas. La palabra de Dios nos dice que a través de la obra de Jesús nosotros somos salvos por fe y vivimos una vida de victoria por fe. Somos santificados, somos justificados, somos redimidos. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que Jesús al momento de la crucifixión llevó todas nuestras rebeliones, llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, hoy no podemos vivir pensando que somos indignos de recibir algo de Dios, porque verdaderamente eso sería atentar contra la gracia que Dios nos regaló. Sería despreciar la gracia que Él entregó. La obra de Jesús sería despreciar si nosotros decimos no somos merecedores de la victoria, no somos merecedores de la bendición de Dios. Y eso no, mi hermano, mi hermana, definitivamente eso no corresponde en nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber que somos hijos amados de Dios. Y como hijos
amados de Dios, nosotros tenemos la posibilidad y la facultad de lograr no solamente bendiciones, las mejores bendiciones que Dios tiene preparado para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas. Yo quiero decirte que independientemente de cómo vos te veas al espejo, independientemente de que vos digas soy una buena persona, soy una mala persona, independientemente de eso, yo quiero decirte que Dios te quiere bendecir en forma abundante. Abundante significa mucho, significa exceso, significa abundancia, valga la redundancia. O sea, no es algo poco. Cuando vos te vas a comer una churrasquería, vos comes en abundancia, comes más de lo que tenés hambre. Esa es la bendición que Dios quiere darte, mi hermano, mi hermana. Quiere que vos vivas una vida de bendición abundante. Bendición abundante. Pero para eso tenés que creer que vos sos digno de lograr esa bendición. La palabra de Dios dice, no tenéis porque no pedís. Uf, ¿cuántas veces nosotros no nos animamos a pedir la bendición de Dios? ¿Cuántas veces nosotros simplemente dejamos todo librado a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Él quiere que nosotros le pidamos, ¿verdad? Jesús una vez se presenta ante un enfermo, ante una persona que estaba pasando muy mal y le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Sabía perfectamente cuál era su necesidad, pero quería que esa persona le esté diciendo a Jesús cuál era su petición. Hay un gozo, hay un deleite, hay un principio de intimidad cuando nosotros nos presentamos ante Dios y pedimos, clamamos, reclamamos nuestra bendición. De esa manera empieza a suceder algo extraordinario. Implica que nosotros verdaderamente estamos pendientes de Dios y tenemos la suficiente confianza como para pedir una bendición determinada en nuestras vidas. Pero es cierto, muchas veces y muchas personas se concentran en lo que son, en lo que fueron y dicen yo no puedo vivir o yo no puedo pedir ninguna bendición a Dios. Hay gente que conozco que me dice alejada de la iglesia, alejada de Dios y me dice yo no puedo ser hipócrita. Mi pasado me aplasta, mi pasado no permite que yo pueda llegar a tener una relación de Dios. Como si Dios estuviese pendiente de eso. La palabra de Dios nos dice que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mi hermano, mi hermana, Él ya te perdonó tus pecados, ya te perdonó tus faltas. Él ya no se acuerda más. La palabra de Dios nos dice que Él envía nuestro pecado al fondo del mar para que nadie pueda llegar a sacarlo y a recordarlo y a utilizarlo. Tal vez lo puede recordar, pero espiritualmente no tiene valor alguno, porque Dios ya te ha perdonado. La vez pasada estaba viendo un documental sobre los animales, las especies marinas que están en el fondo del mar. Y dice que hay aproximadamente miles y miles y miles de especies que nosotros los humanos nos conocemos, porque no puede llegar, dice, un ser humano, una cámara hasta abajo. Dice que hay animales que viven a 1400 metros por debajo del mar, o sea, 1,5 kilómetros por debajo de la superficie, ¿verdad? Es prácticamente imposible. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque ahí está tu pecado del pasado. Ahí está, ahí está. Ya no está más en tu corazón, ya no está más en tu alma, ya no está más, está en el fondo del mar donde nadie, ni aun con la tecnología más avanzada, hoy nadie puede llegar al fondo del mar y levantar tu pecado porque Él ya te ha perdonado.
Ayer estaba viendo una película, ¿verdad? Y decía, Dios es experto en recoger basura y en transformarla en oro puro. Gloria a Dios. Impresionante. O me decís, sí, seguramente una película. No, una película normal, una película mundana, por llamarle como nosotros le llamamos, ¿verdad? Pero esa frase verdaderamente marcó mi día, marcó mi vida el día de ayer. Porque verdaderamente es así. Dios nos saca como basuras y nos convierte en oro puro. Mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que independientemente de que vos no te veas valioso, vos sos valioso para Dios. Tan valioso sos que te recoge, así como este dicho estaba diciendo, como basura con tus errores, ¿verdad? Y te transforma verdaderamente en alguien extraordinario. Y Dios es experto en eso. Dios, Él cuando vino a la tierra dijo, yo no vengo a los que están bien, yo no vengo junto a los que no necesitan de un médico. Él vino a lo podrido, Él vino a lo limitado, a lo erróneo, a lo que no, a lo que la gente ni siquiera pensaba que podía llegar a tener valor. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Jesús se codeaba, pasaba tiempo, trabajaba con personas inmerecidas totalmente. Estaba hablando con terroristas, los que eran los celotes, ¿verdad? Trabajaba con recaudadores de impuestos, trabajaba con pecadores, ¿verdad? Les sanaba cuántos pecadores les había sanado, ¿verdad? Trabajaba con recaudadores de impuestos, centuriones romanos, prostitutas. A eso Jesús vino, a esa gente que no tenía valor, que no pensaba que no tenía valor alguno. Vino y le dijo, vos sos valioso. Yo quiero decirte en este día, mi hermano, mi hermana, si vos estás atravesando por un problema, por una dificultad en la cual vos estás diciendo, yo no sirvo para nada, yo soy un cero a la izquierda, yo no tengo bendición alguna, yo quiero decirte que vos sos una persona extremadamente valiosa para Dios. Extremadamente. Y que Jesús vino a buscarte, a rescatarte, pero no quieras vos limpiarte vos mismo porque no vas a poder. Mucha gente me dice, ¿y por qué no te vas a la iglesia? No, y cuando esté mejor me voy a ir. La vez pasada visto en un libro, estaba leyendo y le preguntó, ante esta misma requisitoria, le preguntó y le dijo, ¿acaso vos te bañás, te limpias antes de bañarte? No, ¿verdad? Entonces, déjate curar por el Señor. Déjate abrazar por el Señor. Déjate limpiar por nuestro amado Dios. No quieras hacerlo en tus fuerzas. La iglesia, Jesús, Dios está al servicio de las personas necesitadas. Ciertamente, de un tiempo a esta parte, las iglesias, nos incluimos lastimosamente, ¿verdad? Nos creamos un club de santos, un club en donde solamente pueden estar personas que verdaderamente están bien espiritualmente, que no tienen un problema social, que no tienen un problema espiritual. Y si tienen, por favor, alejate y no, Dios no vino para trabajar con un club de santos. Por supuesto que Él quiere elevarnos, pero Él quiere que nosotros entendamos nuestra necesidad. Todos tenemos necesidad, pero nuestra necesidad no nos aleja de Dios. Al contrario, nos acerca a Él, porque Él vino verdaderamente a recoger lo que estaba mal, a levantar lo que no estaba bien, a fortalecer aquello que no tenía fuerza. Mi hermano, mi hermana, no dudes. Vos sos una persona verdaderamente valiosa y sos merecedor y sos merecedora
de la gran bendición que Dios tiene preparado para tu vida. No lo dudes. Y aún si estás dudando, yo te digo, sí es la respuesta. Si estás dudando de si te mereces o no te mereces la bendición, sí es la respuesta. Sí te mereces la bendición. Y si estás asegurando que no te mereces la bendición, sí también es la respuesta. Sí te mereces la bendición. Independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que pienses, vos te mereces la bendición. Vos te mereces la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que no tenés que dudar de cuán valioso y de cuán merecedor verdaderamente sos de la bendición que Dios tiene para tu vida. Tal vez me estás diciendo, bueno, pero si es así, ¿por qué no estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por este pensamiento? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me afecta? ¿Sabes por qué? Porque no crees en tu capacidad y no reclamás tu bendición, no pedís tu bendición, no declarás el bien sobre tu vida. Muchas veces nosotros no nos creemos dignos, pero verdaderamente la palabra nos enseña que sí somos dignos, pero no por nosotros, sino por Jesús. Por Jesús. Primera de Juan 4:17 dice, así como Jesús es hoy, ¿verdad? Así somos nosotros en este mundo. ¿Qué implica eso? Que si Jesús hoy está libre de pecado, ¿vos sos libre de pecado? Sí, vos sos el reflejo de Jesús. Si Jesús está preocupado, Jesús nunca está preocupado. Si Jesús, entonces vos tampoco nunca estás preocupado. Si Jesús está estresado, jamás, entonces vos tampoco podés estar estresado. Si Jesús está dolido, Jesús puede estar dolido de ninguna manera. Vos tampoco podés llegar a estar. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? El enemigo ha permeado en nuestra mente y nos ha dicho que nosotros no somos merecedores de la bendición de Dios. Y como no somos merecedores de la bendición de Dios, entonces nosotros nos acostamos y decimos, ya no, ni siquiera voy a orar, ni siquiera voy a leer la palabra, ni siquiera me voy a acercar a la iglesia, porque no hay nada bueno se puede hacer conmigo. Mi hermano, mi hermana, yo te quiero decir que vos sos la joya preciosa de Dios. La joya preciosa de Dios. Yo quiero compartir contigo una porción de la palabra en donde un personaje de la Biblia tenía ese mismo problema. No se consideraba apto para la bendición de Dios. Y llegado el momento en que se presenta a Jesús, empieza y casi desperdicia la oportunidad de su bendición. Quiero hablarte del leproso que se acercó a Jesús y que lejos de pedirle la bendición, le dijo que Jesús podía liberarle, pero no se animó a pedirle la bendición porque se creía indigno. ¿Cuántas veces, mi hermano, vos y yo nos consideramos indignos y declaramos que no somos merecedores de la bendición de Dios? Si vos nunca pasaste por eso, yo quiero decirte que probablemente seas hipócrita. Pero yo he pasado por ese proceso en donde me sentía indigno de pedir la bendición de Dios, de pedir que Dios me bendiga, que Dios me proteja, que Dios me libre de todo mal. Pero gracias a Dios entendí a través del Espíritu Santo que verdaderamente yo soy merecedor de la gracia de Dios. Hoy estamos revestidos de la gracia de Dios, cubiertos por la sangre de Jesús y somos más que merecedores de la bendición por la obra que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que en verdad vos sos fabuloso, sos extraordinario y sos verdaderamente merecedor de la bendición, por más de que no lo creas. Quiero leer contigo en el libro de Lucas, en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 12, dice: sucedió que estando Jesús
en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria a Dios por esta porción de la palabra. Lucas 5, leímos desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Me emociona imaginarme a una persona leprosa. La lepra, por si no sabes, es una enfermedad que prácticamente no desconocemos, ¿verdad? Es gente que pierde su carne, ¿verdad? Y le quedan agujeros en el rostro. Hay gente que no tiene nariz, hay gente que no tiene labio, ¿verdad? Y vos podés ver dentro de sí, ¿verdad? Y me emociona porque esta palabra dice que el hombre estaba lleno de lepra. No dice que tenía lepra nomás, estaba lleno de lepra. Tenía agujeros probablemente en todo su rostro, en todo su cuerpo, ¿verdad? Y esta persona, en primer lugar, nos dice la palabra que es israelita, ¿verdad? Era judío, ¿verdad? Porque Jesús le dice que cuando le sana, ¿verdad? Que cumpla con la ley que había establecido Moisés. Entonces sabía de qué se trataba, por ende es verdaderamente judío. Pero era una persona que su pasado le jugó una mala pasada, valga el juego de palabras. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque la ley, lejos de generar amor en el necesitado, ¿verdad?, era extremadamente cruel. De hecho, esa es la característica de la ley, la crueldad, no el amor. La gracia, la principal característica de la gracia es justamente el amor. Pero, ¿por qué te estoy diciendo eso ahora? Porque él tenía la obligación, el leproso tenía la obligación de vivir primeramente alejado de los centros de población. En segundo lugar, tenía que advertir a las demás personas que él se estaba acercando. Entonces tenía que ir diciendo: inmundo, inmundo. ¿Viste cuando nosotros escuchamos por la calle chipabarrero vende? Así él tenía que irse anunciando que él era inmundo. Imagínate, él tenía que decir inmundo, no sé, 100 veces al día. Por 365 días nomás decirle. Estamos hablando de que por día o al año él se escuchaba decir que era inmundo por lo menos 3000 veces por año. Por lo bajo estoy hablando. Por 10 años él se escuchaba decir inmundo. Lo único que él escuchaba de sí mismo, porque él se creía eso, era que, valga la redundancia, era inmundo. ¿Por qué decís eso, me dirás? Levítico 13, versículo 45 dice: y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará inmundo y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta persona lo único que sabía de sí era que era inmundo. ¿Cuántas veces en tu vida
Vos pasaste por un periodo en el cual lo único que sabías de vos es que eras pecador, es que eras indigno, es que eras una mala persona. La gente muchas veces vino y te señaló y te dijo, vos sos esto y esto y esto y esto y esto. Y vos dijiste, cierto, yo no me merezco nada de Dios. Yo no me merezco la bendición de Dios. Pero si esa fue tu actitud, si pasaste por ese periodo, yo quiero decirte que esas personas no conocían la gracia y el amor de nuestro amado Jesús. Porque para el mundo, para la gente, vos podés ser un cero a la izquierda, pero para Jesús sos oro puro en potencia. Dios sabe que vos valés. Dios sabe que vos vas a salir de ese estado y que vas a lograr verdaderamente ser o cumplir con el propósito que Él tiene establecido para tu vida. Vos no viniste aquí a la tierra para ser un cero a la izquierda. Vos no viniste aquí a la tierra para ser un pecador. Vos viniste para ver la victoria de Dios sobre el pecado en tu vida. Este leproso, lo único que sabía era que él era inmundo. Lo único que entendía. Entonces, creció en esta condición. Analicemos un poquitito en ese momento o segundos antes de encontrarse con Jesús, ¿verdad? ¿Cómo vivía este leproso? Estaba lejos de su familia, nos dice Levítico 13, ¿verdad? Que tenía que vivir solo en las afueras del campamento. Estaba lejos de su familia, estaba lejos de su amigo, lejos de su casa. No había sido abrazado por nadie en años y perdió todo lo que tenía. Esa era la condición del leproso, de cualquier leproso y de este en particular muy probablemente. La Biblia no nos dice cuántos años padecía esto, ¿verdad? Pero al momento de que él sabía la ley, por lo menos vivió 15 años, en el peor de los casos, ¿verdad? Vivió en la sociedad y luego se apartó y tuvo esta enfermedad, ¿verdad? Entonces por lo menos habrán pasado 10 años, lo mínimo, la palabra ni, yo estoy imaginando, imaginando que por lo menos 10 años él vivió en esta condición. Entonces, obviamente, cuando él se acerca a Jesús, ¿cuál era el pensamiento de sí mismo? ¿Qué pensaba el leproso de sí mismo? Que era un cero a la izquierda, que era un inmundo, que no era merecedor de nada, no tenía esperanza, no tenía confianza en sí mismo, vivía triste, vivía enfermo, no tenía futuro. En algo de esto te asemejas vos. En algo de esto que estuve leyendo, te asemejaste en algún momento de tu vida. Y si estás pasando por ese momento, yo quiero decirte que es una gran mentira. Por la gracia de Jesús, vos sos valioso, vos sos extraordinario, vos sos un oro puro en potencia. Dios te va a trabajar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a pulir hasta lograr verdaderamente que seas una persona bendita, una persona extraordinaria. Y Él lo hace de la mejor manera posible. Pero tenés que acercarte a Dios. ¿Cuál fue el gran mérito de este leproso? Acercarse a Jesús. Él no tenía que acercarse a Jesús. Ciertamente Jesús sube a la montaña porque esto forma parte del sermón del monte. Y probablemente le ve a Jesús, Jesús se acerca a su territorio y empieza a enseñar ahí. Pero este leproso, lejos de vivir de esa manera, lejos de empezar a llamarle inmundo, 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 a llamarse a sí mismo, ¿verdad? Tomó el riesgo y le dijo, yo no me merezco nada, pero me voy a acercar a Jesús. Mi hermano, esa es la idea central de este mensaje. No te mereces tal vez nada, pero acércate a Jesús. Y cuando estás en Jesús, te mereces toda la bendición.
El grave problema es que no nos acercamos a Jesús. El grave problema es que no damos ese paso hacia Jesús y no buscamos verdaderamente de Él. Somos igual que los leprosos. No nos consideramos aptos para la gran bendición que Dios tiene para nuestra vida. El día de ayer estaba hablando con una persona y me decía, estoy preocupado porque estoy un poco enfermo y tal vez me muera, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con mis nietos que yo les estoy cuidando? Porque sus padres, ¿verdad? No están en los caminos del Señor y tienen una condición especial, pero no de enfermedad, sino de adicción. Y yo le dije, y oremos, si Dios puede hacer eso. Lo más lógico es, espiritualmente hablando, es que oremos para que Dios transforme la vida de esas personas. Pero esta persona no se creía digna de poder orar por la transformación de sus hijos y de su nuera. Entonces definitivamente estaba desperdiciando la gracia, estaba despreciando la gracia de Jesús. Y eso tenemos que aprender que no es correspondiente ni adecuada. Nosotros tenemos que entender que somos merecedores de la gran bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y nos puede dar y tenemos que pedir cualquier bendición. Porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Entonces, ¿te puede sanar de lepra? Te puede sanar de lepra. ¿Te puede dar un nuevo trabajo? Te puede dar un nuevo trabajo. ¿Te puede sanar del estrés y de la depresión? Te puede sanar. Te puede sanar de cualquier enfermedad. Pero tenemos que creer que somos aptos y merecedores de esa bendición. El leproso se acerca a Jesús y dice con absoluta reverencia, habla un poquitito también de que era judío y estaba esperando al Mesías. Él se postra, dice, pone su rostro así por el piso, ¿verdad? Y le dice a Jesús, y acá viene lo interesante, no le dice a Jesús, por favor limpiame, por favor saname. Él no se creía digno de pedir nada. Simplemente le dice a Jesús, vos podés hacer la bendición. Si quieres, vamos a leer literalmente. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esa fue su oración. Esa fue la oración de este leproso. Si quieres, puedes sanarme. Si era una persona verdaderamente que creía en el merecimiento, le hubiese dicho, Señor, ayúdame en esto. Pero él le dijo, Señor, si quieres. Este leproso, lejos de la enfermedad, el grave problema que tenía, y por encima de la enfermedad, era que no creía en su valor. No creía que Dios quisiera darle un milagro a esta persona. Yo te pregunto, ¿alguna vez preguntaste si Dios quiere bendecirte en alguna área? ¿Alguna vez dijiste, seré merecedor de una bendición, de esta bendición en esta o en aquella área? ¿Alguna vez probablemente dijiste, ¿será que Dios puede bendecirme? Y si en alguna de estas oportunidades que te cité vos dijiste esto, mi hermano, yo no estoy para reclamarte ni para juzgarte, simplemente para decirte que es tiempo de que te pongas el saco y le digas, Señor, yo quiero esta bendición. Yo declaro que soy sano. Yo declaro como justicia de Dios en Cristo que soy liberado, que soy fortalecido, que soy encauzado, que soy tu siervo, que camino en victoria, que veo verdaderamente tu gracia, tu misericordia y tu amor. Si esa es tu realidad, si vos considerás que no sos digno, yo quiero decirte que sí
sos digno. Y no solamente de bendición, sos digno de abundante bendición, mi hermano. El hecho de no creerte digno de la bendición de Dios es una mentira. Mayúsculas, negritas, subrayado, una mentira del enemigo. Vos, a través de Jesús, sos digno y sos merecedor de la mejor bendición que pueda llegar a existir en tu vida. Mi hermano, mi hermana, no, vos preguntás, porque así le titulé a este mensaje, vos preguntás si Dios quiere darte la bendición, sí, es la respuesta. Pero la bendición que yo tengo, sí, la bendición que vos que estás necesitando. La bendición, sí, sí, Dios sí quiere bendecirte. Esto es lo que yo quiero que te grabes hoy. Dios sí quiere bendecirte. Y te quiere bendecir por Él, por Jesús, no por tu condición. No porque estés libre de pecado o porque estés en pecado. No porque seas una buena o una mala persona. Dios te quiere bendecir porque Él es amor. Y tanto te ha amado que ha entregado su vida para darte una vida de bendición. Perdón, una vida de gran bendición para tu vida. Dios sí quiere bendecirte. Anímate a pedirle. Anímate a orar y decirle, Padre, yo te pido esta bendición. Mi hermano, mi hermana, que esa mentira del enemigo que te dice que no vales, que no sos digno, que no sos digna, se vaya en el nombre de Jesús. Y que empieces a vivir una vida de absoluta victoria. Porque eso, mi hermano, mi hermana, es lo que te mereces. Yo quiero orar por vos, contigo, porque quiero derribar ese argumento mental que está en tu vida que te dice que no sos digno de merecerte la bendición. Pero primero quiero hacer una oración de 20 segundos entregándonos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego vamos a orar. Luego voy a orar por vos. Voy a orar a la distancia, ¿cierto? Pero yo quiero que creas que esta bendición va a ser poderosa en el mundo espiritual y va a marcar tu vida y te va a dar la posibilidad de avanzar y de seguir en victoria. Repetí conmigo, Señor Jesús, en este día yo reconozco mi necesidad de ti. Yo rechazo mi vida pasada, mi vida actual, mi vida sin Jesús. Y te pido que a partir de hoy te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de vivir por la eternidad a tu lado siempre. Gracias te doy. A partir de hoy te tomo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que pongas tu mano en el corazón. Voy a estar orando. Acá está mi corazón. La cámara da vuelta, ¿verdad? Parece que estoy haciendo a la derecha, pero realmente estoy haciendo a la izquierda. Señor y Padre amado, yo bendigo la vida de cada una de estas personas que están viendo este video. Independientemente de lo que hay en su corazón, independientemente de esas dudas o de esas certezas de que no se merecen nada bueno de parte tuya, yo declaro que eso es una mentira y esa mentira queda descubierta. Los ojos de mis hermanos que tienen ese pensamiento hoy son desvelados, hoy se les abren los ojos espirituales y entienden que verdaderamente Jesús en la cruz del Calvario ha entregado su vida, ha entregado su carne, su dignidad, su sangre
para que mis hermanos y yo podamos tener la mejor bendición posible. Yo te pido en el nombre de Jesús que un espíritu de certeza y de identidad poderosa pueda llegar a entrar, a ingresar en la vida de estas personas, y que cada una de estas personas que están orando en este momento se crean verdaderamente hijos amados de Dios. Pero no solamente que se crean porque sí, que se crean porque verdaderamente eso está en la palabra de Dios. Amado y poderoso Dios, yo bendigo ricamente la vida de estas personas. Yo declaro, Señor Dios, que el día de hoy se gestan milagros, prodigios, proezas, señales extraordinarias en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo declaro sanidad sobrenatural sobre la vida de mis hermanos. Declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad, que toda dolencia, que todo padecimiento por la sangre de Jesús, por la llaga de Jesús, son sanadas en este momento. Declaro que toda enfermedad es ilegal y que en este momento ellos son libres, ellos son sanados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Declaro una bendición a esas mentes cansadas, a esas personas que están agotadas, a esas personas que están estresadas. Yo declaro libertad mental para sus vidas y declaro que tú, Señor Dios, haces una gran obra en la vida de mis hermanos y hermanas. Declaro, Señor, que esta es una gran semana, una semana llena de paz, una semana llena de provisión, una semana llena de seguridad, una semana llena de integridad, una semana llena de beneficios y bendiciones extraordinarias sobre la vida de mis hermanos. Mi amado Dios, te doy gracias porque sé que mis hermanos reciben esta oración y que dan gloria a Dios, y que esta oración no son simples palabras, sino son establecimientos espirituales de poder y de gloria y de honra en tu santo y perfecto nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, cree, vos sos digno de la gran bendición de Dios, de la gran bendición que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga.